Presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país por grave conmoción interna. Este decreto incluye toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Primer mandatario envió a la Corte Constitucional otras 9 preguntas para la consulta popular. Así, la consulta que plantea Noboa tendría 20 preguntas. Motines se han registrado en varias cárceles del país. En algunas de ellas hay guías penitenciarios retenidos. El SNAI activó un protocolo de emergencia. Alias Fito continúa con paradero desconocido. Un juez negó la prisión preventiva para los 2 guías penitenciarios presuntamente involucrados en su fuga. En lo internacional, más de 20 personas resultaron heridas al producirse una explosión en un hotel, al parecer por una fuga de gas en Estados Unidos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Una jornada intensa vivió el país este lunes 8 de enero. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Aquí empezamos. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país por grave conmoción interna. Este decreto incluye toque de queda a escala nacional desde las 23 horas hasta las 5 horas. El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero. Este es el primer estado de excepción que emite Noboa desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios. Además, se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los centros privativos de libertad y 1 kilómetro de perímetro a su alrededor están declarados zona de seguridad. Todo esto para que la policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y mantengan el orden público. No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hay excepciones de movilidad durante el toque de queda para sectores estratégicos. Preste atención. El área de salud, agua potable, energía eléctrica, personas que deban trasladarse al aeropuerto para viajar, el transporte de carga pesada o de logística, comunicadores sociales, la fuerza pública, servicios de emergencia, entre otros, estarán exentos del toque de queda. Ahora bien, si usted se encuentra en alguno de los sectores decretados, asegúrese de que se encuentra acreditada su necesidad de salir en medio de un toque de queda. Informó Mía Carrera. El gobierno de Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional el segundo paquete de 9 preguntas para la consulta popular, destacándose reformas constitucionales para combatir al crimen organizado. De las 9 preguntas enviadas en este segundo paquete para la consulta popular, 7 buscan luchar contra la delincuencia organizada desde varios frentes. Así lo informó el viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien acudió hasta la Corte Constitucional. La extinción de dominio, la extradición de los delincuentes, las justicias especializadas, dividir por fin a la justicia constitucional de la justicia ordinaria para que no haya un mal uso de las garantías constitucionales. Es decir, esta consulta está enfocado en eso, generación de empleo y seguridad, adicional al decreto que hoy se ha firmado para que por emergencia nacional las fuerzas del orden puedan entrar sin contemplaciones a los centros penitenciarios a hacer lo que tienen que hacer. Estas 9 preguntas más las 11 enviadas en una primera fase deberán pasar por el filtro constitucional. De tener un dictamen favorable, se prevé que los ecuatorianos sean llamados a las urnas en las siguientes fechas. Lo que esperamos sea
a finales de marzo, máximo a mediados de abril. ¿Vale la pena gastar 60 millones de dólares? Bueno, no lo ha propuesto el gobierno. La aprobación en la Asamblea de la reforma nos obliga sí o sí a acudir a las urnas. Pero le digo algo, si con esta consulta popular solucionamos grandes temas estructurales y problemas de justicia, de seguridad y damos más empleo, por supuesto que ese egreso vale la pena por los ecuatorianos y por el futuro del Ecuador. Torres señaló que si bien algunas preguntas pueden tramitarse en la Asamblea, se ha aprovechado de esta consulta para ahorrar tiempo. ¿Qué respaldo político tienen debido a que varias bancadas ya se han pronunciado en que no van a respaldar esta consulta popular? Bueno, yo invito más bien a todas las bancadas a leer con detenimiento, a no rechazar por rechazar esta consulta, porque además tiene el respaldo de los ecuatorianos, que es lo más importante. Y todos aquellos que le den la espalda a la consulta y a estas cuestiones de suma importancia le están dando la espalda a los ecuatorianos. Informó Valeria Navarro. Privados de la libertad de la cárcel del Inca protagonizaron un amotinamiento que no dejó heridos ni fallecidos. Un reo que intentó fugarse fue recapturado por la Policía Nacional. Los presos del Centro de Detención Provisional de Pichincha, ubicado en el sector del Inca, al norte de Quito, aprovecharon la hora del desayuno para rebelarse en contra de los guías penitenciarios y tomarse las instalaciones de dicho centro carcelario. Policía Nacional se activa y se realizó en cuanto a lo planificado y se restauró la tranquilidad y el control. El amotinamiento supuestamente respondería en rechazo a que Fabricio Colón Pico sea trasladado a la cárcel de La Roca. Los privados de la libertad quemaron colchones en los patios y se apoderaron de las instalaciones del CDP. Un interno que buscó fugar no llegó lejos, fue recapturado por la policía. No se registraron enfrentamientos. ¿Se confirma que no hay personas fugadas? No, fue una persona recapturada. Para retomar el control de la cárcel fue necesario la presencia de equipos de élite de la policía. Por aire, el helicóptero apoyaba a los uniformados que estaban al interior. Pasado el mediodía, el comandante del DMQ, general Wilson Pavón, señaló que la policía retomó el control, pero que trabajan en una requisa integral. Estamos haciendo las requisas y la tercera fase es del reconteo de todas las personas que se encuentren conforme al listado que tiene el SNAI. El SNAI informó de la retención de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en varias cárceles del país. En la de Ambato, varios agentes penitenciarios fueron retenidos en contra de su voluntad. Prácticamente se convirtieron en voceros de los presos. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. No está clara la disposición todavía, no hay un pedido formal que se haga a las autoridades, sino más bien se está obedeciendo a disposiciones de los líderes de estas bandas a nivel nacional. Con el pasar de las horas, las cosas volvieron a la calma. La policía logró recuperar las instalaciones del centro penitenciario. Han sido retenidos 15 de ellos, se encuentran en el interior. De lo que conocemos hasta el momento, en buenas condiciones de salud, no han sido agredidos, no han sido violentados. Un día de gran movimiento en varias cárceles del país. El SNAI informó que hubo disturbios y guías retenidos en El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Pichincha. En Quito informó Iván Casamen. Guías penitenciarios retenidos contra su voluntad y amenazados con armas blancas por reos encapuchados es parte de los hechos violentos que se suscitaron este lunes 8 de enero en varias cárceles del país. Revisemos lo acontecido en cada uno de los recintos penitenciarios. Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención y por el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones del AMPA, hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en El Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían 7 los agentes de vigilancia penitenciaria raptados.
Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de 10 personas, entre agentes de control penitenciario y 2 auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en comunicación? Absolutamente bien, ellos siguen en la parte que les corresponde, que siguen las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay, dentro de la cárcel de Turí. Los PPL se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colompico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán. Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 2 funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos por el delito de evasión, el juez de turno de la unidad judicial dictó medidas alternativas. La ubicación de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de una de las organizaciones narcocriminales más peligrosas del país, se desconoce. Lo último que se sabe del hombre de 43 años de edad, oriundo de Manta, es que estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y que se les esfumó a las autoridades por arte de magia. Ahora intentan dar con su paradero y quieren saber quién lo ayudó a escapar. El gobierno se tardó más de 10 horas en confirmar su ausencia. Ahora lo que se sabe es que la Policía Nacional arrestó a 3 guías penitenciarios, esto a las 19 horas del domingo, y que la mañana de este lunes 8 fueron sometidos a audiencia de formulación de cargos, donde Fiscalía solicitó en contra de 2 de ellos prisión preventiva por el delito de evasión, explicando que se los acusa de estar presuntamente involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, el juez de turno de la unidad judicial les dictó medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación ante la Fiscalía 2 veces por semana. Ante esto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, posteó en su cuenta ex que el sistema judicial no actúa acorde con el trabajo para evitar la impunidad. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que procedió a presentar la correspondiente denuncia en Guayaquil con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes. Además, las autoridades allanaron domicilios de otros funcionarios públicos que podrían haber colaborado con la evasión de alias Fito. No los encontraron y también se desconoce sus paraderos. Sobre este caso, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, resaltó que ya no puede confiar en nadie, pues teme que la fuga de información se haya dado al más alto nivel. Espero de corazón que esa filtración no se haya dado en el COSEPE, porque estaríamos hablando de algo muy grave y que además, luego de lo que hemos vivido por el caso Metástasis, significaría que hay putrefacción en los más altos niveles de gobierno.
Mientras tanto, las cárceles asentadas en Guayaquil permanecen militarizadas y con Policía Nacional. Esto para evitar más evasiones, informó Maite Morán. Y precisamente para conocer más detalles sobre la crítica situación que se vive en los centros carcelarios del país, nos enlazamos con nuestro equipo periodístico que se encuentra desplegado en los exteriores de los centros penitenciarios. Compañeros, colegas, buenas noches y bienvenidos. Empezamos contigo, mi querido Charlie. ¿Desde qué centro carcelario del país nos reportas y cómo avanza la situación allí? Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en el exterior de la cárcel regional donde se presentó ese caso de evasión de alias Tito. Le mostramos a esta hora de la noche cuál es el panorama que se vive aquí a las 10 de la noche con 16 minutos. Estamos frente a este centro de rehabilitación. Lo que van a ver ustedes en este momento son los pabellones donde hay absoluta calma, no se ha escuchado ningún tipo de disparos, no hay riñas, no hay incidentes. Les vamos a mostrar en la siguiente toma, un poco más a la derecha, también detrás de aquellas rejas y algo de maleza es el ingreso a la cárcel regional, donde hay control policial y militar. Y esta, que ustedes ven ahora, es la fachada principal del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, donde a diferencia de en otras ocasiones donde han existido incidentes u operativos dentro de las cárceles, aquí hoy no hay ni un policía, ni un militar, ni una tanqueta, ni un patrullero en el exterior. Todo el control es dentro y aquí tampoco se observan a familiares de reos, ningún otro tipo de movimientos. Solo este equipo informativo es el único que está en este momento en el exterior de este centro de rehabilitación, donde, como el decreto ejecutivo lo ha mencionado, también se va a establecer y se esperan también tener detalles de cómo se va a realizar el control en un perímetro de 1 kilómetro aquí en el exterior de la cárcel, el centro de rehabilitación de Guayaquil. Adelante, buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie. Y ahora nos trasladamos hasta el norte de la capital. Allí se encuentra nuestro compañero Héctor Romero en los exteriores de la cárcel El Inca. Mi querido Héctor, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está todo allí? ¿Qué novedades existen? Te escuchamos. Gracias, Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Una aparente calma es la que se vive aquí en los exteriores del centro de detención del Inca, esto en el norte de la ciudad de Quito, tras los incidentes que se registraron esta mañana, como por ejemplo un conato de incendio que fue atendido inmediatamente por miembros del cuerpo de bomberos de la capital. En este momento, como podemos observar, solo existe la presencia de un patrullero de la Policía Nacional y una unidad móvil, un UPC, según nos han indicado. Mayor resguardo aquí en este lugar no existe, el tráfico está habilitado por esta avenida, está vallado unas vallas aquí en el ingreso, pero no existe mayor control, no observamos la presencia de militares. En el interior del centro de rehabilitación del Inca, como les indicábamos, donde nos encontramos en este momento, existe una calma también. Lo único que pudimos escuchar es gritos, unos ligeros gritos de los internos, pero no hay ninguna autoridad que nos pueda dar mayores detalles de lo que está ocurriendo. Como ustedes pueden observar, el tráfico está habilitado, hay personas que están transitando por este lugar, mayor número de uniformados de la Policía Nacional, no observamos al fondo unos 2-3 miembros de la Policía Nacional, del Ejército no existe. Aquí al frente precisamente de este centro de rehabilitación social existe una tienda, está atendiendo normalmente, aparentemente, pero la persona que está ahí no ha querido dar mayores detalles. En el ingreso existen unas vallas, una carpa que es donde se registra a las personas que vienen a visitar a los internos. No tenemos conocimiento si continuará el día de mañana, de pronto suspendidas las visitas en este centro carcelario. Observamos el paso de vehículos por este sector, no ha habido mayor inconveniente. Cuando se suscitan este tipo de incidentes en este centro de rehabilitación social, por lo general siempre suele estar vallado.
las personas están transitando por este lugar. Amigo, transitando a su domicilio por este lugar, ¿no hay ningún inconveniente? No, señor, no ha pasado nada. ¿No le han dicho a los policías que no pueden pasar nada? No han dicho. ¿Y no le da peligro, no le da miedo transitar a esta hora por aquí? No, que viva ahí nomás. Ya, ¿y usted vivió lo que ocurrió este día aquí? ¿Qué es lo que pudo captar? No, pues lo que pasó y lo que motinaron allá adentro y todo eso. Que sabe todo el mundo. ¿No sabe si existieron heridos? ¿Qué es lo que pasó? No, no sé, dicen como no estaba hoy, acaba de llegar. ¿Y usted ya vive algún tiempo por aquí? Ya sí, ya llevo como 2 meses. ¿Asustado con lo que está pasando? Sí, claro. Con eso, lo que pasa allá adentro y todo eso. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? Diego Andrés. Gracias, muy amable. Ahí el testimonio de una de las personas que vive por este sector y aparentemente no pudo apreciar lo que ocurrió en el día de hoy porque llegó tarde a su domicilio. Esta es la información que nosotros podemos generar hasta esta hora desde el Centro de Rehabilitación del Inca, esto en el norte de la capital. Analí, continúan ustedes con más información. Muy buenas noches. Claro que sí, mi querido Héctor, muchísimas gracias, una buena noche. Y cuando son las 10 de la noche con 20 minutos, también nos enlazamos con nuestro corresponsal Richard Ceballos. Él se encuentra en la ciudad de Machala y nos tiene un reporte de lo que allí sucede. Richard, por favor, actualízanos, te escuchamos. Gracias, compañeros en estudios, muy buenas noches, Ecuador. Efectivamente, nosotros nos encontramos acá en el Cantón Machala, específicamente en lo que es los exteriores del Centro de Privación de Libertad. Como ven hasta ahora en las imágenes, ya se encuentra un gran despliegue de lo que es la Policía Nacional, elementos de la Policía Nacional, lo que es el Grupo de Operaciones Motorizada, también del Eje Preventivo. Esta calle prácticamente ha sido acordonada y ha sido bloqueada al tránsito vehicular. Acá, si observamos, este es el Centro de Privación de Libertad, donde al interior existen los 16 guías retenidos en contra de su voluntad por parte de los PPLs, quienes realizaron la revuelta prácticamente cerca de las 6 de la mañana. Como ven también las imágenes, existen en esta calle que está cerrada al tránsito vehicular, lo que es presencia militar. Hace poco terminaron el operativo Camex que realizaban por aquí cerca o las calles adyacentes a este Centro de Privación de Libertad de acá del Cantón Machala. También indicarles que hace poco se dio una alerta en lo que es la parroquia Puerto Bolívar. En Puerto Bolívar nos indican, ya es una noticia confirmada, que en UPC, ubicado en lo que es el barrio Autoridad Portuaria, ingresaron casi cerca de 8 sujetos fuertemente armados y se llevaron a 2 uniformados de lo que existen ahí en ese UPC. Se lo llevaron a la fuerza prácticamente en una barcaza y hasta ahora no se conoce el rumbo. Se ha realizado ya un operativo por mar y tierra, es una noticia ya confirmada prácticamente. Eso es un hecho muy aislado de lo que sucede acá en la cárcel de Machala, pero se lo llevamos a ustedes para que tengan conocimiento de lo que está sucediendo acá en la provincia de El Oro, específicamente en el Cantón Machala. Repetimos, 2 elementos, 2 uniformados de la Policía Nacional han sido secuestrados. Ellos estaban en el UPC de la parroquia Puerto Bolívar, específicamente en lo que es el barrio Autoridad Portuaria. Ingresaron 8 prácticamente sujetos fuertemente armados con fusiles, los golpearon y se los llevaron en una panga por un estero de mar que queda a pocas cuadras de allí, y hasta ahora están con rumbo desconocido. Se ha desplegado un conjunto militar y policial en un operativo para poder rescatarlos con vida a estas personas. Es lo que sucede acá en el Cantón Machala, aparte de lo que está atrás mío, los 16 guías retenidos en contra de su voluntad, que hasta no tenemos conocimiento por parte de las autoridades, no se han pronunciado. Lo que sí conocemos es que el estado de salud de ellos es estable, no han sido golpeados, en base a videos que están enviando los PPL desde el interior. La exigencia de ellos es que el gobierno nacional no traslade a su líder máximo a la cárcel La Roca en Guayaquil. Compañeros, es la información que se genera hasta el momento desde acá, desde el Cantón Machala, en la provincia de El Oro. Continuamos con ustedes en estudios. Claro que sí, alarmante noticia la que nos acabas de dar. Permanecemos atentos del desarrollo de esta información. Muchísimas gracias por este reporte. Y en este contexto, queridos televidentes, queremos informarles que desde la desaparición de JL saltó a la opinión pública el nombre de Adolfo Macías, más conocido como Fito, considerado el líder máximo de los choneros. ¿Quién es y de qué delito se lo acusa? Veamos en el siguiente reportaje.
Lo conocen como Fito. Su nombre de pila es José Adolfo Macías Villamar, de 44 años de edad, considerado un criminal de alto peligro en nuestro país. Su alias se hizo conocer con fuerza como el sucesor de alias Rasquiña, quien entonces era considerado el líder máximo de los choneros, pero fue asesinado en un centro comercial en la ciudad de Manta. Pese a encontrarse en prisión, Fito heredó ese imperio del mal por ser considerado el mano derecha de Rasquiña. Su vida delictiva se remonta al año 2000, cuando ocurrió su primera detención, contando apenas con 21 años de edad. En aquella ocasión se lo acusó de cometer delitos como el robo. Lejos de rehabilitarse, en prisión encontró una universidad del crimen. Allí hizo amistades con otros sujetos considerados peligrosos, de quienes aprendió. Pronto recuperó su libertad, pero en el año 2011 volvió a la cárcel. Esta vez fue acusado por delitos de narcotráfico y sentenciado a 34 años de prisión. Se conoce que en su contra existen más de 29 procesos. Fue trasladado a la entonces cárcel de máxima seguridad La Roca, pero 2 años más tarde logró fugar de la prisión en compañía de otros 17 privados de su libertad, utilizando lanchas a través del río Daule. Pero fue recapturado meses después y desde entonces permanecía privado de su libertad. La mañana de este domingo, tras un operativo que concentró a más de 1000 uniformados, se dieron cuenta de que Fito no se encontraba en su celda y tampoco permanecía dentro de la regional, donde se supone que debía estar cumpliendo con una sentencia. Informó José Morales. Una exdirectora de una cárcel de Guayaquil y un experto en seguridad hacen un análisis de la crisis que existen en los centros de rehabilitación del país e indican que así se construyan nuevos reclusorios. Si no hay un cambio de fondo, la inversión puede ser innecesaria. El sistema carcelario ha sido una piedra en el zapato en los últimos gobiernos, y este no ha sido la excepción. Lo ocurrido en las últimas horas en los centros de privación de libertad del país, y sobre todo con la ausencia de alias Fito en su celda y que el gobierno no quiere utilizar la palabra fuga, hacen de eso un problema fuera de control, según Marta Macías, exdirectora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Esto parece de Ripley y solo se ven acá en Ecuador, pero lamentablemente es así, donde el preso es el que tiene el control de las llaves de él mismo. Pues si entran cosas ilícitas por las puertas grandes, en complicidad de quién y con quiénes, pues la respuesta está clara. Han pasado numerosas masacres, atentados, estados de sección, operativos con miles uniformados y asimismo requisas, y la situación es la misma. Las agrupaciones han realizado lo que han querido dentro de los pabellones, pero eso no se soluciona con una infraestructura nueva, con equipos de última tecnología, como lo anunció el presidente de la República. De esto fue enfático el experto en seguridad, Hugo Acero. Eso se requiere personal profesional, tanto en el personal administrativo como de guardia. No puede ser el mismo personal que ha venido manejando las cárceles de manera tradicional. Se requiere protocolos y sistemas de seguridad y disciplina permanente las 24 horas del día. Además, hace un análisis de la situación carcelaria en América Latina e indica que Ecuador ha sido un punto de estudio social y psicológico ante la situación que se presenta en los reclusorios de nuestro país. Es casi característico de la región. La gran mayoría de los países de América Latina, de México hacia abajo, tienen problemas de ese nivel, pero particularmente en el caso de Ecuador, lo que hay es un sistema carcelario que en muchos casos está cooptado por la delincuencia. Mientras que la abogada Macías, con su experiencia carcelaria, menciona que el tema va más allá de aplicar la fuerza pública y que hay otras vías para que la sociedad esté más tranquila y no preocupada de que por acá estén marcando la línea del terror. A largo plazo llevamos haciendo experimentos de estado de sección de 5 años, de 6 años, por favor. ¿Es necesario el SNAI? El SNAI es necesario, pero con un verdadero control. Usted póngale el nombre que quiera, pero si ese nombre, el que dirige, no sabe de la problemática, de nada sirve que usted le ponga el nombre rebombante que usted desee. Informó Charlie Pisa. 22 horas con 29 minutos y nos trasladamos hasta los exteriores del Centro de Privación de Libertad Turi en Cuenca. Allí se encuentra Francisco Ramírez. Mi querido Francisco, por favor, adelante con este reporte, te escuchamos. Buenas noches en estudios centrales y amigos de todo el país. Luego del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa,
Nos encontramos en estos momentos en el Centro de Privación de Libertad de Turi para constatar en qué estado pues se encuentra la misma. Podemos dar a conocer entonces a ustedes que en estas horas de la noche el Centro de Privación de Libertad de Turi de esta ciudad, a estas horas de la noche, repito, se encuentra, por lo que podemos constatar, en una relativa calma y tranquilidad. Se nota también que la policía está resguardando, como hoy la mañana y la tarde, junto con los señores militares, a este centro carcelario para evitar cualquier fuga. Esto es lo que al momento podemos informarles a ustedes, estimados amigos, de cuál es la realidad que se vive en estos momentos acá en el Centro de Privación de Libertad de Turi, insistiendo que no se sabe si va o no a haber pues el ingreso de militares y de policías al mismo. Adelante, compañeros, desde la ciudad de Cuenca les hemos informado de lo que sucede en este centro carcelario. Continúen ustedes. Por supuesto, Francisco, muchísimas gracias. Amigos, es momento de una pausa, pero volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Tras el anuncio de estado de excepción, varios incidentes se han registrado en el país. Nos trasladamos hasta el sur de Quito. Allí se encuentra nuestra compañera Valeria Navarro con novedades. ¿Qué está pasando, mi querida Valeria? Buenas noches. Compañeros y amigos televidentes, muy buenas noches. Específicamente nos encontramos en la localidad de San Luis de Chillogallo, en donde se reportó un coche bomba. La policía ha realizado las inspecciones del vehículo que estaba ubicado en una gasolinera y encontró 2 cilindros de gas. Afortunadamente no existen personas heridas ni víctimas que lamentar. Nosotros nos encontramos acá con el capitán José Moreno para que nos ayude con más detalles acerca de la situación que se vive acá en el sur de la capital, en un día convulsionado en el que también el presidente de la República ha dictado un estado de excepción por la situación carcelaria del país. Muy buenas noches, capitán. Cuéntenos qué ocurrió, a qué hora pasó el evento. Sí, muy buenas noches. Pues con respecto a este evento, siendo aproximadamente las 19:40 por parte del ECU 911, recibimos una alerta en donde el sector de San Luis de Chillogallo, pues en las calles Julián Estrella y Manuela Cañizares, a la altura de la gasolinera P&S, habían dejado abandonado un vehículo Gran Vitara color gris, el mismo que al interior a simple vista se había ubicado 2 cilindros de gas. De igual manera, ante el hecho, pues inmediatamente las unidades del eje preventivo avanzamos al punto. Asimismo se realizó el aislamiento del lugar de los hechos, se coordinó con personal especializado, los mismos que luego de la verificación al interior del vehículo se pudo ubicar efectivamente los 2 cilindros de gas y al interior de una funda plástica, pues al parecer artefacto explosivo. En este caso no ha habido víctimas ni heridos. Así es, pues no se han reportado víctimas ni heridos y asimismo tampoco pérdidas materiales. Entonces, ¿qué procedimiento queda ahora? En este momento pues se va a coordinar con personal de la Policía Judicial y a través de la Fiscalía para que se ordene la destrucción en el lugar de este artefacto explosivo. Esto que ha causado también conmoción acá en el sector. Vemos a varios vecinos que han salido de sus casas. Así es, igualmente la policía está alerta, está a las 24 horas pendiente pues ante este tipo de eventos que también causan conmoción a la comunidad. Muchísimas gracias, capitán, por la información que nos ha proporcionado. Y estamos a pocos minutos de entrar al estado de excepción dictado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Recordemos que a las 11 de la noche empieza el estado de excepción y acá en Quito existen varios eventos que han llamado la atención, alerta que han puesto a toda la policía a realizar operativos de seguridad. Es la información que nosotros proporcionamos desde Chillogallo. Volvemos con ustedes de estudios que tienen más información. Muy buenas noches. Que sí, Valeria, un fuerte abrazo para ti. Vamos con más información, amigos. Un equipo de este informativo llegó hasta la parroquia de la provincia de Santa Elena, mencionada por el presidente de la República como cercana al sitio donde construirán una nueva cárcel de máxima seguridad. Sus habitantes muestran preocupación ante el misterio del lugar donde se colocará la primera piedra. A 1 hora de Guayaquil, en la vía a la costa, a pocos kilómetros del peaje Chongón, es el ingreso a la parroquia Simón Bolívar, ya en territorio de la provincia de Santa Elena. Por acá la denominan Julio Moreno,
que la semana anterior fue mencionada por el presidente de la República en un tema en específico. Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. En Pastaza y en Julio Moreno en Santa Elena, porque son las zonas de menor influencia para mí, los grupos narcoterroristas. Con aproximadamente 5.000 habitantes, esta población que la integran también 6 comunas, dedicadas a la agricultura y ganadería, indican que desde las declaraciones del primer mandatario están preocupados. ¿Se sabe de la cárcel? ¿Dónde va a ser? No sabemos ubicación, nadie nos ha venido aquí a dar información de que si es que van a hacerlo aquí, por este sector, tan cerca o que tan lejos. Y es el tema de conversación entre familias y amigos, dentro y fuera de las casas. Señalan que no tienen información de dónde exactamente se edificará el nuevo reclusorio que anunció el mandatario, y de eso le preguntamos a la presidenta del gobierno parroquial. La noticia sí fue una sorpresa para todos los moradores y también como autoridad, porque realmente nosotros desconocíamos del tema. Es importante conocer los impactos sociales que vamos a tener también. Intentamos también obtener una entrevista con el gobernador de la provincia de Santa Elena, pero nos indicaron que de parte de la Secretaría de Comunicación no había autorización. Lo que se construirá según el gobierno es un centro de rehabilitación con las mismas características que fueron inauguradas hace poco en México y El Salvador, con un estricto control dentro y fuera de las celdas, con extenso espacio para pabellones y un sistema vigilado por la fuerza pública. Y aunque el presidente Daniel Noboa resaltó que las cárceles estarán a una distancia de al menos 30 minutos de viaje en vehículo, ingresamos a los cerros en la zona poco poblada, donde solo se puede divisar una extensa vegetación. Por aquí, asimismo, no saben dónde pondrán la primera piedra. De verdad estamos preocupados porque yo vivo aquí en este punto que llama Tierras Prietas. Dios quiera que no sea aquí. Mantener el control de los reos acá, por falta de comunicación, porque acá no hay comunicación. No hay luz, no hay agua, no hay nada. Y después del anuncio del presidente de la República de la construcción de una megacárcel cerca de esa parroquia, aquí sus habitantes tienen puntos a favor y en contra. Por ejemplo, que después de tantos años sean atendidos en servicios básicos, y por otro lado, que también sean visitados por agrupaciones delictivas. Al darse eso, si solamente en la ciudad, imagínense, las bandas rondean por las cárceles, cerca de las cárceles. Imagínense si nosotros venimos con esta noticia de una cárcel en nuestra comunidad, donde van a estar personas de alto riesgo. Por ahora solo esperan que alguien del gobierno los visite y les diga dónde queda el sitio que tienen planificado realizar la mega obra. Hasta ese fin de semana en la parroquia Simón Bolívar, esto sigue siendo un misterio, informó Charlie Pisa. En este orden de noticias, representantes de organizaciones indígenas, seccionales y comuneros de la provincia de Pastaza rechazan el anuncio presidencial de construir una megacárcel en esa zona. Abre la posibilidad de una consulta previa. La primera piedra se tiene previsto se coloque en estos días. Anuncian una protesta para este martes. Lo dijo el presidente Daniel Noboa hace algunos días. Hizo el anuncio de que se construirán 2 megacárceles en el país, una en Santa Elena y otra en Pastaza. La primera piedra se colocaría este jueves 11 de enero, y aunque esta es una decisión del gobierno, autoridades seccionales de la provincia amazónica se pronunciaron. Rechazan tal proyecto que se levantaría selva arriba en la parroquia Shela. Vamos a estar en vigilia día y noche para poder cuidar estas 20 hectáreas que es de todos. ¿Cómo va a poner la primera piedra sobre nosotros? No, señores. Tendrá que votar por un helicóptero, pues, la primera piedra, porque no lo vamos a permitir que ingrese. Desde el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, expresan su inconformidad y hablan de mecanismos legales para impedirlo. Yo creo que hay ciertos mecanismos de seguir defendiendo, no tenemos ciertos ministerios, hay Defensoría del Pueblo, nos vamos a sumar también para poder hacer acción de protección. El presidente de la CONFENIAE mostró un manifiesto firmado por más representantes de las comunidades. Exhortó a que se cumpla con las promesas de campaña. La construcción de barcazas mencionó. Y en la campaña no se dijo que la Amazonía se iba a ser la cárcel de máxima seguridad. Las megacárceles estarían listas en 11 meses y se escogió esos lugares porque serían de menor influencia de los grupos narcoterroristas, además de que se ubicarían a media hora de los poblados. Pero eso no convence a quienes se muestran escépticos ante la propuesta. Y si este proyecto se quiere construir en nuestro espacio,
Constitucionalmente requerimos se realice una consulta previa, libre e informada a nuestros habitantes. Para este martes se tiene previsto realizar una marcha por parte de los pueblos indígenas a la gobernación de Pastaza, ubicada en el centro de Puyo. Aún no hay un pronunciamiento por parte del gobierno, informó Marilyn Jaramillo. Más noticias para todos ustedes, queridos amigos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para el segundo debate de la Ley Orgánica de Competitividad y Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo. La Ley de Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo, entró en su recta final una vez que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate. Que se han incluido cerca de 20 observaciones del primer al segundo informe, observaciones muy valiosas desde las bancadas de la Asamblea Nacional. Dentro de las modificaciones se estableció que la Agencia de Regulación y Control será financiada única y exclusivamente por el Estado. El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control competente se financiará con los recursos del presupuesto general del Estado, que provienen de los aportes de las empresas del sector eléctrico. En el proyecto de ley también se incorporó una transitoria que permite a las empresas estatales extranjeras participar de los procesos de generación eléctrica. Está permitiendo que el país no solo mejore en la capacidad de generar energía, no solo a niveles de grandes proyectos, sino también a nivel de la economía familiar. Además, se estableció que en el 2030 los vehículos estatales y de servicio público deberán incorporarse al sistema motriz de generación eléctrica. También la obligatoriedad de una transición de los vehículos de transporte público a que sean eléctricos, pero ampliando el plazo. Conforme al pedido de varias bancadas, también se decidió prohibir las concesiones privadas de proyectos eléctricos que tienen inversión estatal. Es importantísimo, ¿no es cierto?, que lo referente a los proyectos energéticos son de los ecuatorianos y para los ecuatorianos y no se busque de una u otra manera privatización. Finalmente se dejó en claro que no se incrementarán las planillas de luz. Informó Álvaro Terán. Amigos, de esta manera nosotros concluimos. Les agradecemos como siempre por su confianza y sintonía. Los dejamos en muy buena compañía con José Alberto Molestina. Mi querido José, bienvenido. Buenas noches.